Desde la periferia resistimos, tejemos redes y alzamos la voz. Esto es Flores Rebeldes, historias de lucha y resistencia de mujeres activistas. CIMAC Radio presenta Flores Rebeldes, Voces de la Periferia. CIMAC Radio presenta Flores Rebeldes, Voces de la Periferia. Bienvenidas a Flores Rebeldes, Voces de la Periferia, el espacio donde florecen las voces de lucha, resistencia y cuidado. Hoy hablaremos de un tema que muchas veces se vive en silencio, la soledad no deseada, sobre todo en las mujeres, un sentimiento que duele, que pesa, pero que también puede transformarse cuando la nombramos y lo compartimos. Quédate con nosotras, que este programa es para ti. Para esta conversación tan necesaria, hoy nos acompaña Fernanda, que es licenciada, tiene licenciatura en terapia física y rehabilitación y también es maestra en psicología clínica. Ella es una mujer comprometida con el bienestar emocional y el acompañamiento entre mujeres. Fernanda ha trabajado desde el autocuidado, la colectividad y la escucha activa para visibilizar lo que muchas viven en silencio, la soledad no deseada. Gracias por estar aquí, Fer. Bienvenida a Flores Rebeldes. Este es tu programa. Gracias, Arely. Es un gusto, como siempre, que la gente pueda hacer eco sobre este tema que se ha convertido como en un parteaguas en mi vida, pero que también se ha convertido en un activismo que estoy haciendo ya desde el año pasado. Sí que me tardé, pero creo que es muy necesario, sí. Fer, cuéntanos un poco más. ¿Qué es la soledad no deseada? ¿Cómo la reconocemos en nuestra vida cotidiana como mujeres? Pues sí, hablar de la soledad no deseada o de la soledad, porque tenemos que tener como claro que está la soledad, pero también está la solitud. Eh, y cuando hablamos específicamente de soledad o soledad no deseada, que es la que la que no elegimos, eh, mucha gente como la doctora Montero aquí en México, que es una gran referente porque es quien ha hecho la mayor investigación al respecto, habla que o especifica que es un fenómeno psicológico. Em, También está la economista Lorena Hertz, que ya ella ha escrito un libro y que es muy famosa y que en 2018 saca justo el libro que se llama El siglo de la soledad, donde no solo toma como datos de cuestiones económicas, sino también habla de otras situaciones como incluso la arquitectura excluyente. Em, para mí es todo eso, además de un estado, de un sentimiento, pero que también, y tiene que quedar clarísimo, que es como todos, es una conducta problemática y que aparece como cualquier tipo de conducta por diferentes estímulos o por diferentes situaciones. Eso es. Y la solitud, pues es la soledad que tú eliges, ¿no? Esa que tú llegas a tener porque en algún momento necesitas de un momento contigo, donde puedes descansar, de tomarte un tiempo, pero que no es algo, no es una conducta que te cause ningún problema. Ok. Para ti, ¿qué factores sociales o estructurales crees que hacen que muchas mujeres vivan esta soledad en silencio? Creo que hay muchos factores y muchas cosas que pueden provocar una conducta de soledad no deseada. Em, mm, lo hablo desde mi experiencia y de cómo comencé mi activismo, porque yo fui víctima de violencia por varios años en diferentes contextos y que las personas, y sí, tal vez las mujeres en este caso, porque es de lo que estamos hablando, no nos atrevemos a hablarlo porque
para mí era complejo por mi profesión, porque como una maestra en psicología y haciendo tantas cosas que yo sigo haciendo, actualizándome, haciendo terapia psicológica con evidencia, de pronto podía salir con esto, decir, estoy siendo violentada, ¿cómo es posible? Entonces, pues me daba pena. Por otro lado, hablarlo con mi familia implicaba también como a lo mejor preocuparlos y yo no quería hacerlo porque también sufrimos una violencia, no solo yo, sino también mi madre y mi hermana por parte de sus hermanos por querer rescatar a mi abuela y por mantenerla viva, cosa que mi familia no ha querido y que ha sido un tema y que por ahora tienen una orden de restricción dos hermanos de ella y que eso nos hizo también como, o en mi caso, sentirme más vulnerable y no platicarlo porque aumentaba como el sufrimiento de mi familia. Entonces, conforme fue pasando el tiempo y hablarlo con los colegas o hablarlo con los amigos, era como tener un juicio de decir, ¿por qué? ¿Cómo es que tú me estás permitiendo esto, no? Ujú. Y eso fue como poco a poco fue mermando como sí, no solamente aumentando más conductas, eh, que sí eran muy problemáticas porque seguramente sí lo sé porque afortunadamente una terapeuta es la con la que me ha ayudado y ha sido como lo mejor que me ha pasado en este momento. Y obvio, el conocerte a ti y saber que también pude hablar contigo y que entender que aun cuando te dedicas a lo que te dedicas, también te puede pasar a ti y que durante mucho tiempo me sentí completamente sola, que tenía un violentador a mi lado y que saber que cualquier cosa que hiciera, pues él siempre tenía como amenazas, no solamente eh, como el hecho de violentarme en casa psicológicamente, sino que también, pues por desgracia, también viví violencia económica. Entonces, también decir que eso estaba sucediendo, que yo le ayudé económicamente fue muy difícil porque, pues, ¿cómo vas a decir que tú ayudaste económicamente a una persona más grande que tú? Sí, eso, y cada vez me sentía más sola y la soledad se acompañó de otras conductas como de depresión y de ansiedad. Creo que entiendo perfecto, no solo desde la parte profesional, sino también lo puedo entender desde acá, porque lo viví, porque sé lo que es no estar acompañada, haber mucha gente alrededor de ti, pero sentirte completamente sola. Em, sí, vaya, la violencia es importante. Lo que también puede detonar es que una mujer de pronto no tenga lo suficiente económicamente hablando y que no puedas a lo mejor tener ni siquiera dinero para poder tomar una terapia. Em, y eso también te aísla. También no tener dinero como para poder hacer tus cosas que tienes planeado desde hace muchísimo tiempo y o ni siquiera salir a tomarte un helado porque claro, eso te aísla. Em, y pues obviamente conductas como la depresión, la ansiedad, que también pues también te la pueden detonar porque además la soledad no deseada es como una situación de estigma porque evidentemente es como un rechazo, ¿no? Perdón, es un fracaso personal. Entonces, ¿cómo vas a decir que tú fracasaste, que no, que te sientes sola cuando te dedicas a lo que te dedicas y supuestamente tienes mucha gente a tu alrededor? Claro. ¿De qué manera influye
la cultura del cuidado que se nos impone a las mujeres en este aislamiento emocional. Pues mucho, porque de hecho, una neurocientífica en España habla de cómo se vive la soledad en el momento en que incluso se es madre durante la maternidad. Ujú. Porque, porque desde que las mujeres se embarazan, son ellas las que se van aislando, ya no pueden salir a fiestas, ya no pueden salir ni siquiera a caminar porque pues a veces también hay condiciones mucho más especiales como de cuidado de su salud, si además se reúnen o se unen otro tipo de enfermedades. Y entonces pues los hombres sí pueden salir, entrar, bajar, hacer, ¿no? Claro. Em, También el hecho de que todo a las mujeres les fastidie en ese momento porque pues hay muchos cambios hormonales y que nadie las entienda. Y ni qué decir cuando nace el bebé, ¿no? Que implica no dormir, que implica mayor cuidado hacia los hijos, tener que ser como más responsable, quizá dejar de hacer lo que tú querías a seguir haciendo como un trabajo o llevar a cabo un proyecto personal. Todo eso creo que es bien importante que no se pierda de vista porque mucha gente, más allá, creo que y no estoy diciendo que no exista la depresión postparto, pero que pienso que es más como el sentirse solos, porque además cambia tu cuerpo, cambia desde luego el hecho de que quizá ya no te reúnas con tus amigas o ya no salgas como estabas acostumbrada a salir. Eso va aislándote. El hecho de que tal vez tampoco ya no te sientas tan identificada con las que eran tus amigas, porque quizá tus amigas siguen siendo solteras, ¿no? Entonces, esas cosas creo que no se hablan y que depender de alguna manera de lo económico por parte de tu pareja tampoco es como algo padre, porque también eso hace que te vayas aislando, que ya no te des como tus gustitos, ¿no? De irte a tomar un helado Claro. o de tener tu dinero sí, pues una libertad económica. Sí, y también, por ejemplo, cómo analizarías tú en este sentido de la soledad cuando, por ejemplo, los violentadores suelen aislar también a las mujeres que están llegando a ser víctimas, ¿no? Que no las dejan salir, que no las dejan tener amigos, que a veces hasta las aíslan de su propia familia? ¿Cómo nos podrías explicar tú cómo reconocerlo? ¿Cómo serían los síntomas de ese tipo de soledad en cuestión de violencia? Eh, pues aparte de conocerlo teóricamente, pues también lo viví. Em, y a veces la teoría se queda corta. Em, que nunca pensé como tratar el tema de manera como en un espacio de estos, pero que creo que es el momento porque es un tema que para mí es tan importante y entender por qué de pronto se puede vivir. De las cosas que pasan es que creo que las personas saben perfecto eh, cuál es, cómo te comportas, de qué manera eres, es como irte conociendo, pero ese conocimiento es más como para saber en qué momento tú estás en un momento vulnerable y ellos de pronto se aprovechan de eso, que eso fue lo que yo viví. Em, Mucho viene como desde un momento vulnerable económico, desde un momento vulnerable de donde tú quieres como contar con alguien, porque tal vez alrededor el contexto está feíto, y no piensas que la persona que está a tu lado pues va a aprovecharse de eso y sin darte cuenta, porque al principio es como que no te das cuenta, empiezan más bien como a decirte que, "Ay, pues que mejor no vayan.
que mejor no vayan a la reunión, que mejor vayan a este lado, o hasta que de pronto cuando tú empiezas a despertar o empiezas como a no entender por qué hay comentarios como de por qué te pusiste o te vestiste de esta manera, o por qué volteaste a ver o le guiñaste el ojo al amigo de la misma manera que se lo guiñabas a él cuando tú no entiendes a qué se refiere. Esas son como cosas, ¿no? Ya no siquiera es como una luz amarilla, es una luz súper roja. Entender también que cuando tú estás hablando en público o algo, todas las cosas las va minimizando, las va devaluando, todo lo que tú haces, desde tu profesión hasta cómo hablas, de qué manera te ríes. En mi caso, hasta... em, pues el tono de mi voz, ¿no? Que decía que mi voz era horrible. Entonces, algo que yo disfrutaba, que era interactuar con las personas, empecé como a dejarlo de hacer. Y claro, en realidad es como provocar un aislamiento, que tú no estés con tus amigos, que no los veas para que en el momento en que el violentador ejerza su mayor violencia, tú ya no cuentes con nadie y que además pues te quedes realmente sola, no solamente de manera, em, vaya, o sea, de un acompañamiento a distancia, sino realmente literal, ¿no? No tienes al lado nadie. Eso. Muy bien. Vamos a ir a una breve pausa, pero no te vayas. Al regresar seguiremos hablando sobre la soledad, cómo nos atraviesa y qué podemos hacer para acompañarnos mejor entre mujeres. Y volvemos enseguida con más de Flores Rebeldes, Voces de la Periferia. En CIMAC Radio queremos escucharte. Queremos escucharte. Queremos escucharte. Comunícate con nosotras al 5535 0847 61. 5535 0847 61. Y déjanos conocer tus opiniones sobre nuestra programación. CIMAC Radio, periodismo con perspectiva de género. Queremos agradecer a CIMAC Radio por abrirnos este espacio para amplificar las voces de mujeres activistas en la periferia. Gracias por ser parte de la resistencia y por impulsar la difusión de las luchas comunitarias. Las invitamos a seguir a CIMAC Radio en sus redes sociales para descubrir más contenido que inspiran y transforman. Búsquenlas en Facebook y X como CIMAC Noticias, Instagram como CIMAC Foto y en radio en línea, Spotify y SoundCloud como CIMAC Radio. Sigamos tejiendo redes de resistencia. Gracias por seguir con nosotras en Flores Rebeldes, Voces de la Periferia. Hoy reflexionamos sobre la soledad no deseada en las mujeres, un tema íntimo pero profundamente político y social. Sigamos escuchando y compartiendo y resistiendo juntas. Fer, cuéntanos, ¿qué papel juega la red de otras mujeres como amistades, colectivas, comunidades para poder enfrentar la soledad no deseada? Creo que juega, no solamente, no es que juegue un papel, creo que lo es todo. Realmente lo que creo que te puede sanar, si ya llegamos a hablar como de una enfermedad, porque empieza siendo una conducta simplemente problemática y que sí que cuando se te sale de las manos, pues sí, terminas hasta enferma. Más bien creo que ahí es como, no sé, cambia todo porque las cosas las vas viendo de una manera bien diferente. Vas checando que cómo vas cambiando, qué vas haciendo y lo que pasa es que creo que las conexiones profundas es lo que te ayuda. Eh, desde luego,
el entendimiento con otras mujeres es hiper bueno, pero que también te topas, por desgracia, con gente que te enjuicia, que todavía está como educada a la usanza de los años de antes. Y entonces a veces hay un juicio tremendo con respecto a que eres tonta, nada más que con otra palabra que no diré, pero que te tachan de tonta, que cómo fue posible que te hubieran pasado eso, y se supone que a veces es la gente que en teoría te quiere. Creo que más bien tendríamos que en este momento elegir con quiénes estamos y con quiénes nos conectamos. Yo creo que el poder tener mis conexiones profundas fue lo que a mí me ayudó, el hecho de que aunque no esté acompañada físicamente, pero saber que tengo una conexión profunda con otras personas como tú, que me tendieron la mano, que pudieron escucharme sin ningún juicio, que nunca me llamaron tonta, a pesar de que no somos las mejores amigas, y sin embargo, tener esta conexión profunda con mujeres que son, que escuchan, que pueden ser compasivas. em, Creo que eso me ha ayudado un montón. Agradecer a Melissa que está en Argentina, que efectivamente es una persona que está a distancia, pero sé que está ahí. em, Saber que otras mujeres que estoy recién conociendo también han estado, y que también de pronto han compartido historias parecidas a las mías, y que también me han hablado, sobre todo a mis consultantes o mis pacientes, que se han sentido completamente solas, pero que haciendo comunidad, interactuando, haciendo una conexión profunda, eso es creo que lo que siempre, lo que te rescata y lo que te ayuda. Muchas gracias, Fer. Tú eres una mujer muy especial, de verdad. Yo espero que haya muchas más mujeres como tú también, y que se puedan hacer estas redes, ¿no? Ya para terminar, dime, ¿qué mensaje le darías a una mujer que hoy está sintiendo esa soledad y que cree que nadie la ve o la escucha? Eh, es complejo porque yo podría decirle que busque como redes de apoyo, pero luego no las tienes. O las que crees, de pronto simplemente están en sus cosas, o por desgracia a lo mejor hay mucha ignorancia al respecto de esto. Entonces, creo que más bien ayudaría a acercarse a organizaciones como la tuya, em, a gente, sí, lo digo abiertamente como yo, que, que apostamos por el bienestar de las personas que se sienten solas, em, que podemos hacer un acompañamiento real, porque no lo hacemos solamente desde la parte profesional, sino también, en mi caso, desde una parte ya de, pues, haberlo vivido, de experimentarlo, y que entonces eso también te hace ser como más compasivo, porque no empático, porque cada quien tiene sus contextos, pero que sí más compasivo, y entender que a veces cuesta trabajo confiar, porque también el hecho de que hayas vivido tanta violencia te aísla y te hace saber, te hace sentir que no puedes confiar en nadie, pero que las personas que estamos preocupadas por este acompañamiento, porque la gente empiece a tener relaciones más profundas, pues que se asomen con nosotras, que nos toquen, que ahí estamos, que yo siempre contesto, que están mis redes y que pueden escribirme, o que te pueden escribir, porque a lo mejor ya te estoy comprometiendo, pero yo sé que Ah, tú lo haces, ¿no? Eh, Eso, que busquen como grupos cercanos, y sobre todo gente que está como más empapada del tema, porque es la gente que te puede entender realmente. ¿cómo te podemos encontrar en tus redes sociales, Fer?
Es muy sencillo, estoy solamente en Facebook o en Instagram y estoy en Instagram como soy Fercarapia y en Facebook como Fercarapia y que sepan que de pronto pues hago pláticas en línea y presenciales con respecto al tema para divulgación y que aparte tengo un club que se llama el Club de la Buena Suerte donde se busca reentrenar la socialización que para poder pertenecer al club sí tienes que cumplir con ciertos requisitos porque sabemos que estamos muchas personas que ya hemos sido violentadas o que hemos vivido otro tipo de cosas y que no vamos a aceptar a cualquier persona porque pues sí podemos ser carne de cañón y entonces lo que yo trato de cuidar siempre es que sea un sitio seguro donde tú puedas reentrenar socialización de una manera pues muy padre porque hacemos caminatas, hacemos talleres, es como una cuestión mucho más lúdica. Eso y que simplemente lo que se hace es como dar una cooperación voluntaria porque esa cooperación solamente es para pagar como los lugares a veces donde damos las pláticas o bien a las personas que luego están como dando los talleres porque son talleres diversos de actuación, de danza, de escritura, de muchas cosas porque solo lo que estamos buscando es reentrenar, socializar y que no tengas miedo y que no estás solo, que aquí estamos. De hecho, mi eslogan es contigo yo, porque es así, y estamos acompañándote siempre. Excelente, Fer. De verdad, muchísimas gracias. Ha sido un honor para este programa el que nos hayas tomado esta entrevista. Hemos llegado al final de este episodio en Flores Rebeldes, Voces de la Periferia. Gracias por escucharnos, por abrir el corazón y acompañarnos en esta conversación necesaria. Recuerda que la soledad no es tu culpa y no estás sola. Tejemos redes, cuidémonos y sigamos resistiendo. Nos vemos hasta el próximo programa. Muchísimas gracias, Fer. Gracias a ti, Arely, y espero que esto sea como un granito y que la gente de verdad no se sienta sola, que estamos los que estamos. Desde la periferia resistimos, tejemos redes y alzamos la voz. Esto es Flores Rebeldes, historias de lucha y resistencia de mujeres activistas. CIMAC Radio presenta Flores Rebeldes, Voces de la Periferia. CIMAC Radio presenta Flores Rebeldes, Voces de la Periferia.